vamos a analizar un poquito para entender cómo surge este sistema federal en Estados Unidos y vamos a seguir al maestro Felipe Tena Ramírez en su libro Derecho Constitucional Mexicano. Él nos refiere que la idea moderna del sistema federal ha sido determinada por los Estados Unidos de América. El federalismo de los demás países que han adoptado el sistema se mide por su aproximación o alejamiento del modelo norteamericano. Y es importante esto dado que México copió deliberadamente el sistema de Estados Unidos, que nuestro origen, nuestra historia, pues no era común. Nosotros estábamos más acostumbrados a un sistema centralista de gobierno, sin embargo decidimos aceptar este sistema federal. Aquí tenemos en pantalla a las 13 colonias que se establecieron en el litoral del Atlántico y gozaron de suficiente libertad para manejarse cada una por separado de las demás, de acuerdo con sus inclinaciones o según las circunstancias. Y eso es lo que hace la diferencia entre México y Estados Unidos. Nosotros surgimos, incluso antes de que llegaran los españoles, estábamos acostumbrados a un sistema de alguna manera centralista, donde cuando estaba el imperio azteca, pues ellos dominaban territorialmente a los enemigos y los hacían tributar, pero entonces tenían también un sistema centralista, que viene España, vienen los españoles y ratifican, de hecho toman el mismo centro que había con el imperio azteca, la que hoy es la Ciudad de México, que sigue siendo el centro de la federación. Entonces, vamos a ver si fue lo correcto, porque estas 13 colonias estaban acostumbradas a tener un sistema independiente. Así pues, las colonias independientes entre sí estaban subordinadas al soberano inglés, pero esta subordinación no excluyó la participación de los colonos en el gobierno propio. Pues a partir de 1619, en que la Compañía de Londres autorizó a los colonos de Virginia para hacerse representar en el gobierno, las cartas de concesión estipularon explícitamente que la legislación se dictaría con el consentimiento de los hombres libres. El federalismo pues nació y se desarrolló hasta la consumación de la independencia por virtud del juego de esas dos fuerzas aparentemente desarticuladas, como eran la independencia entre sí de las colonias y su dependencia de la corona inglesa. En otros términos, las colonias se vieron en el caso de unirse y de fortalecer su unión a fin de presentar un frente común y vigoroso en su lucha contra Inglaterra. Ahí aplicándose el dicho de la unión hace la fuerza. Necesitaron unirse, aunque tenían sus diferencias estas 13 colonias, llegó un momento en que decidieron unirse para ir en contra del enemigo común. En este caso, Inglaterra, y la necesidad de esa unión para poder independizarse y crear un estado nuevo. Entonces, la unificación de las colonias no fue una finalidad en sí, sino un medio de desunirse de Inglaterra. Acuérdense, el fin justifica los medios. Si necesitamos unirnos para desligarnos de Inglaterra, lo hacemos. De allí que con frecuencia prevaleciera el regionalismo, porque estaban acostumbrados a un sistema independiente entre ellos, que era lo auténtico y permanente sobre la unificación, que parecía ser lo artificioso y transitorio. Mucho antes de que se iniciara la Guerra de Independencia, de 1775 a 1783, se reunieron en Albany, en el año de 1754, un congreso de representantes de las asambleas de 7 colonias. Allí se presentó y adoptó el llamado Plan de Unión de Albany, del que fuera autor Benjamin Franklin, primero y original programa de gobierno federal y punto de partida de todas las elaboraciones posteriores. Se confiaban los asuntos de interés común a un organismo central, integrado por un presidente que designaría la corona y un gran consejo elegido cada 3 años por las asambleas coloniales. Los asuntos de carácter local corresponderían a las colonias. Ahí tenemos pues esa división entre facultades de lo que sería en un futuro ya cuando se creara las facultades federales, pero también la competencia para los estados de sus propias facultades. Sin embargo, este plan que acogió el Congreso de Albany no fue aceptado por las asambleas coloniales,
porque consideraron que no debían ceder en ninguna forma la facultad de fijar impuestos y tarifas que el plan otorgaba al órgano central. Porque se trataba todavía de Inglaterra. Van a ceder cuando ya se conviertan en un país, Estados Unidos. De hecho, de ahí viene la denominación de Estados Unidos de América, porque se tuvieron que unir los estados. Varias leyes que expide el Parlamento inglés a partir de 1764, como la Ley de Ingresos, la Ley del Timbre, entre otras, gravando con impuestos el comercio colonial, provocaron oposición y reavivaron el argumento de los impuestos sin representación. Lo cual era justo, estaba plenamente justificado. Los habitantes de las colonias alegaban que no se les podía imponer impuestos tan gravosos sin que representantes de ellos hayan participado en su creación. Las colonias no se consideraban representadas en el Parlamento inglés, que establecía los impuestos, porque ellas no elegían miembros de la Cámara de los Comunes, lo que es la de diputados en otros países. Por lo tanto, los colonos rechazaban en su calidad de ingleses, tal como lo habían hecho los ingleses desde la Carta Magna, los impuestos en cuya fijación no habían participado. Es decir, decían ellos, no te puedo pagar impuestos creados por ustedes, por los ingleses, si no han participado en su creación, en su discusión y elaboración, representantes de nosotros, porque nosotros, supuestamente, también somos ingleses, entonces reconócenos. Si nos reconoces como ingleses, también reconoce la representación que debemos tener en el Parlamento. Por iniciativa de la Cámara de Massachusetts, en octubre de 1765, se reúne en Nueva York el primer Congreso Intercolonial de Tendencias Revolucionarias que censuró la Ley del Timbre. Cuando Inglaterra pretende castigar Massachusetts, las demás colonias hicieron frente común con esta y a instancias de Virginia se reunieron en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774, los delegados de 12 colonias para formar el Congreso Continental. Las arbitrariedades que las colonias atribuían al Parlamento inglés y que escapaban a todo control constitucional, puesto que la Constitución flexible estaba a merced del Parlamento, hicieron pensar en la necesidad de una Constitución fija, que colocada por encima de todos los poderes, inclusive del legislativo, los limitara a todos. Afectada de este modo la soberanía del Parlamento inglés, los norteamericanos se dedujeron la consecuencia de que podían coexistir dentro de una misma organización constitucional dos o más legislaturas coextensas y coordinadas entre sí, con competencia distinta y suficiente cada una, ligadas todas por la Constitución, lo cual era el federalismo. Ahí se va creando, se va gestando lo que caracteriza pues a la federación. Con intuición extraordinaria de 3 personas, Thomas Jefferson, John Adams y James Wilson, habían llegado separadamente a la conclusión de que el Imperio británico realizaba ya ese orden. Todos los distintos miembros del Imperio inglés, decía Wilson, son estados diferentes, independientes unos de otros, pero relacionados entre sí por la misma soberanía dimanante de la misma corona. Ese era precisamente el sistema que siglo y medio más tarde habría de reconocer Inglaterra como base de la Comunidad Británica de Naciones. Sin embargo, a pesar de estos estudios y de estas reflexiones tan importantes que serían la base para la creación del sistema federal, el Congreso Continental no llegó a nada en concreto. Por eso hubo la necesidad de un segundo Congreso Continental en Filadelfia también, reunido el 10 de mayo de 1775, que fue el que formuló la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Y llevó a cabo la guerra con Inglaterra. En cuanto a su aportación al sistema federal, cabe señalar la orientación que dio a las colonias para convertirse en estados independientes y la alianza en confederación que logró de las mismas. Acuérdense, en confederación, la confederación no crea una nueva persona jurídica. El consejo del Congreso para que las colonias formaran nuevos gobiernos pronto fue seguido por todas, redactando nuevas constituciones. En Massachusetts y New Hampshire, la transformación se operó a través de asambleas constituyentes elegidas especialmente para expedir la Constitución, la cual fue sometida al referéndum popular
Este método se consideró el típico en la elaboración de constituciones. La integración por separado de los nacientes organismos estatales, propiciada por el Congreso, podía parecer un retroceso en el camino de la unificación. En julio de 1776 se presentó ante el Congreso Continental un proyecto de artículos de la Confederación y Unión Perpetua. Largamente discutido por el Congreso, no se aprobó hasta noviembre de 1777 y previa a la ratificación de los estados, entró en vigor en 1781. Los estados conservaban así su soberanía, pero buen número de atribuciones, como relaciones exteriores, sostenimiento de las fuerzas armadas, regulación de la moneda, pesas y medidas, correos, etc., se otorgaban al Congreso, en el que cada estado gozaba de un solo voto. Para que hubiera un éxito del sistema, faltaba que el Congreso tuviera el control de las contribuciones, que existieran como poderes federales el Ejecutivo y el Judicial, y que el desacato por los estados a las disposiciones federales contara con suficiente sanción. La debilidad de la Confederación se hizo más patente después de celebrada la paz con Inglaterra en 1783. El problema de las tierras del oeste, que se disputaban entre sí varios estados, tuvo favorable final con la cesión que de ellas se hizo a la Confederación, gracias a lo cual ésta adquirió jurisdicción directa sobre territorios anexados. Sin embargo, tan importante conquista, cuyos principales frutos habrían de recogerse en lo porvenir, de nada serviría para fortalecer al Congreso, que en realidad estaba tenido a la buena voluntad de los estados, de los que recibía mezquinas contribuciones y a quienes no podía hacer cumplir las leyes de la Unión. Estaban acostumbrados a ser independientes, era lógica la rebeldía. Por ello, en los finales de 1786, la situación era insostenible, ante el fracaso notorio de la Confederación. Se llegó a pensar incluso en la implantación de la monarquía, y el presidente del Congreso trató de que el príncipe Enrique de Prusia aceptara el trono de Norteamérica. Sin embargo, la tradición democrática, la difícil y apenas consumada liberación de la monarquía inglesa, el poderoso aliento del nuevo derecho público que se presentía como una primavera de la historia, todo eso alimentó honda reacción emocional en los mejores hombres. Ellos dijeron, nosotros podemos gobernarnos, nosotros podemos crear un sistema que nos favorezca y que concilie intereses tanto de las colonias como de las que se requiere para permanecer unidos. Así, en mayo de 1787 se reúnen en el Palacio del Estado de Filadelfia una convención federal que, a pretexto de enmendar los artículos de la Confederación, iba a dar una genuina constitución federal. Nos quedamos pues en la Convención de Filadelfia en mayo de 1787. Es ahí donde se va a dar la adopción del sistema federal. Aquella convención, que fue presidida por George Washington, era en verdad una asamblea de los hombres más notables de los Estados Unidos, de los cuales solo estuvo ausente Rhode Island. Pronto se esbozaron dentro de la asamblea dos tendencias principales, la de los estados grandes y la de los estados pequeños. Los estados grandes presentaron, tan luego como se iniciaron las deliberaciones, el plan llamado de Virginia, por el que se proponía la creación de un poder nacional con sus tres ramas clásicas, ejecutivo, legislativo y judicial, de las cuales la legislativa estaría dividida en dos cuerpos, un sistema bicameral, designados sus miembros proporcionalmente a la población y con facultades para legislar en todo lo que quedara fuera de la competencia de los estados. Además, para el serio problema de la observancia del derecho federal por parte de los estados, que era el gran conflicto que tenían, se proponía el juramento de oficio, la no aceptación de las leyes contrarias a las federales y la coacción directa sobre los estados remisos. Hay que poner atención a estas propuestas porque se van a amalgamar para dar lo que fue el sistema federal, que va a copiar también gran parte de los estados latinoamericanos que surgen tras la independencia. Pero también estaban los estados pequeños, que exhibieron un contraproyecto, llamado el Plan de New Jersey. Este plan adoptaba de la Confederación el sistema de la Cámara Única.
con representación igual para todos los estados, y se establecía la coacción armada para imponer el derecho federal. Sin embargo, el plan de New Jersey contenía un artículo que iba a ser la piedra angular del sistema, al instituir la supremacía del derecho federal expedido de acuerdo con la Constitución, la nulidad de las leyes de los estados que se le opusieran y la competencia de los tribunales para declarar dicha nulidad. Así pues, estaban enfrentados los estados grandes con los estados pequeños. El plan de Virginia, que representaba a los estados grandes, no era aceptado por los estados pequeños porque la representación proporcional al número de habitantes daría a los estados grandes mayor número de votos. Y por su parte, el plan de New Jersey era rechazado a su vez por los estados grandes, ya que al contar con voto igual cada estado, el mayor número de estados pequeños dispondría de la suerte de los grandes. Entonces había un conflicto ahí, había que conciliarlos, esos intereses, identificar los intereses en común y conciliar los que estuvieran en contra. Así se propone un tercer plan que formula una comisión integrada por un miembro de cada estado. Ese tercer plan, conocido como Transacción de Connecticut, va a tomar del plan de Virginia la representación proporcional al número de habitantes, pero únicamente para la Cámara de Representantes, a la que incumbiría por otra parte como materia exclusiva la financiera. Que de aquí se va a tomar también en México el hecho de que la Cámara de Diputados se elija proporcionalmente a la población y como consecuencia se les considere como representantes del pueblo, entre comillas. Y se le asigna como facultad exclusiva a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos, en qué se va a gastar el dinero, el Estado, el próximo año. Además, se recoge del plan de New Jersey el voto igual para los estados dentro de la otra cámara, el Senado. De ese modo va a nacer un sistema bicameral propio del sistema federal, en el que una cámara representaba directamente al pueblo, la de representantes o la de diputados en México, y la otra va a representar a las entidades federativas, la del Senado. Además, como complemento del sistema, en la revisión de la Constitución tendrían que intervenir, además del Congreso, las legislaturas de los estados o convenciones de los mismos. Sistema que también establecemos en la Constitución de México en el artículo 135. Así fue como la Asamblea de Filadelfia, con sentido práctico e intuición política, salvó la pugna entre lo regional y lo nacional. Hubo una discusión, se conciliaron intereses y todos quedaron contentos. La novedad del sistema consistió en que un gobierno nacional, ejercido directamente sobre los súbditos y no por mediación de los estados, desplazaba dentro de su propia esfera limitada a la autoridad de estos, pero al mismo tiempo los estados conservaban su gobierno propio y directo en todo lo no otorgado al gobierno nacional por la Constitución, la cual de esta suerte señoreaba y unificaba a los dos órdenes, el local y el federal.